Being social beings, we need to recognize each other, and we do so in all sorts of ways by the way people move, the way they dress, their voices, where they are. Como seres humanos tenemos que reconocernos los unos a los otros. Y lo hacemos de muchas maneras. De la manera en la que la gente se mueve, de la manera en la que la gente se viste o a través de las voces. Pero en lo que el ser humano es muy bueno es en reconocer las caras de las otras personas. Cuando digo que somos muy buenos en reconocer las caras, me refiero a la mayoría de las personas. Porque hay personas a las que le cuesta más y hay casos extremos en donde las personas no pueden hacerlo. No pudiendo, por tanto, reconocer a sus maridos, a sus mujeres, a sus hijos o a viejos amigos. A estas personas se les llama algo así como ciegos para las caras. Pueden ver la cara perfectamente, pero no son capaces de asignarle una identidad. Y el término técnico para esto es el de prosopagnosia. Y esto de reconocernos o no reconocernos las caras se mueve en un continuo. Hay gente que reconoce muy bien o bien. Hay gente que lo hace mal o no puede hacerlo. Entonces, prosopon es el término griego para caras y agnosia es el término para el no reconocimiento. Por lo tanto, prosopagnosia quiere decir no reconocimiento de caras. Recuerdo que mi madre era muy mala para reconocer caras. Era muy tímida. Mi padre, por el contrario, era un súper reconocedor de caras. Podía reconocer a miles de personas y era muy sociable. Entonces, entre el reconocimiento de caras y la timidez hay relación de causalidad. Y si es así, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? No lo sé. En mi caso, parece que tengo un poco de los dos, pero es cierto que algunas veces soy muy tímido e inseguro en la interacción social. Y a veces no sé siquiera con quién estoy hablando. Although interestingly, he recognized cartoons, because in a cartoon there's an exaggerated nose or an umbrella. There are particular marks by which one can recognize a cartoon. Churchill has a cigar, Schnozzle Durante has a nose. Being social beings, we need to recognize each other, and we do so in all sorts of ways by the way people move, the way they dress, their voices, where they are, but in particular, we are very good at recognizing each other's faces. Well, when I say we, I mean the majority of people. There are some people who are not so good at recognizing. Como seres humanos tenemos que reconocernos los unos a los otros. Y lo hacemos de muchas maneras. De la manera en la que la gente se mueve, de la manera en la que la gente se viste o a través de las voces. Pero en lo que el ser humano es muy bueno es en reconocer las caras de las otras personas. Y cuando digo que somos muy buenos en reconocer las caras, me refiero a la mayoría de las personas. Porque hay personas a las que le cuesta más y hay casos extremos en donde las personas no pueden hacerlo. No pudiendo, por tanto, reconocer a sus maridos o a sus mujeres, a sus hijos o a viejos amigos. A estas personas se les llama algo así como ciegos para las caras. Pueden ver la cara perfectamente, pero no son capaces de asignarle una identidad, y el término técnico para esto es el de prosopagnosia. Y esto de reconocernos o no reconocernos las caras se mueve en un continuo.
Hay gente que reconoce muy bien o bien, y hay gente que lo hace mal o no puede hacerlo. Entonces, prosopon es el término griego para caras y agnosia es el término para el no reconocimiento. Por lo tanto, prosopagnosia quiere decir no reconocimiento de caras. Recuerdo que mi madre era muy mala para reconocer caras. Era muy, muy tímida. Mi padre, por el contrario, era un súper reconocedor de caras. Podía reconocer a miles de personas y era muy sociable. Entonces, entre el reconocimiento de caras y la timidez hay relación de causalidad. Y si es así, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? No lo sé. En mi caso, parece que tengo un poco de los dos, pero es cierto que algunas veces soy muy tímido e inseguro en la interacción social. Y a veces no sé siquiera con quién estoy hablando. I think he recognized thousands of people, and he was highly sociable. Now, whether his sociability made him good at recognizing faces or vice versa, and whether my mother's shyness, whether that was a cause or effect, I don't know. I think with myself, I have both. I'm somewhat diffident in social intercourse, but it's also made more difficult because I often don't know whom I'm talking to. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Paseando con Oliver Sacks. Bueno, ponte a gusto y si tienes a mano unos auriculares, haz uso de ellos, si puedes, si los tienes cerca, porque creo que los podcasts se aprecian mejor a través de auriculares. Yo suelo hacerlo así, salvo cuando escucho mis podcasts favoritos en el coche, y es justo con ese ruido de fondo a través de los altavoces pobres del teléfono móvil que noto que se pierde mucha calidad de audio. Bueno, muchas gracias a los asiduos al canal por estar aquí una vez más. Y si acabas de descubrir este podcast, pues siéntete bienvenido, bienvenida. Y espero que pases un rato a gusto escuchando a este eterno aprendiz de ya casi 50 años de edad. Bueno, te hablo desde Punta Negra, Congo. Si oyes algún ruido de fondo, realmente lo siento, no puedo controlar lo que ocurre en la calle, esto está muy mal insonorizado. Y si oyes algún ruido de vaso es que me estoy tomando a estas horas una cerveza. Entonces puede ser que se me cuele algún ruido, pero bueno, creo que estamos en cierta intimidad, casi en familia y nos podemos permitir este tipo de cositas. Bueno, el episodio de hoy lleva por título Oxford y la percepción del mundo visual de J.J. Gibson o Gibson, como queráis pronunciarlo. Seguimos dentro del periodo en el que Sacks se prepara para hacerse médico, pero este episodio no va a tratar de las aventuras del joven Oliver. En realidad el título del episodio es más una excusa para poder hablar de esa percepción visual que tanto ha fascinado siempre a Oliver Sacks. La voz de Sacks que hemos escuchado al comenzar el episodio y la transcripción que he hecho forma parte de un vídeo de YouTube, cuyo enlace te dejo en la descripción del episodio, como suelo hacer. Bueno, y es un vídeo que supongo forma parte de la promoción de su libro Los ojos de la mente, publicado en España en el 2015, 5 años más o menos, 5 años de su muerte, y de ahí que
que parezca realmente que no estamos ya en Oxford estudiando medicina con 20 y tantos años, sino en Nueva York, ¿no? De retirada de tantas cosas, ¿no? De casi todo ya, ¿no? Con 76 o 77 años de edad. Y así es. Pero bueno, lo que nos cuenta Sacks en estas palabras que hemos escuchado al principio son realmente cosas que vienen ya de aquellos años de estudiante. Sobre el libro Los ojos de la mente, hay varias mini entrevistas en YouTube. Por cierto, recordemos que este libro lo escribió seguramente cuando ya empezó a perder la vista en el ojo derecho por el melanoma que sufrió. Y bueno, él mismo se usa como paciente y motor, ¿no? Para escribir, como cuando lo hizo con el libro Con una sola pierna. Aquel que vimos por encima cuando repasamos en los primeros episodios toda su literatura. Un libro con una sola pierna en donde contó un tremendo accidente en unas montañas noruegas y en donde ensayó sobre sí mismo y concretamente sobre la sensación de los miembros fantasmas, de la propiocepción y de cómo la percepción pues muchas veces puede engañarnos, ¿no? Con las sensaciones de cierta presencia o ausencia, ¿no? De algún miembro en el cuerpo cuando realmente pues esto no se corresponde con la realidad. Así que siempre vuelve, ¿no? a esa percepción desde el punto de vista fisiológico, sobre todo, y bueno, también psicológico. No sé si te acuerdas del episodio anterior en donde Sacks nos hablaba de esos dos queridos amigos que estaban en Oxford con una beca Rhodes a los que tanto admiraba. Pues en esas mismas páginas hay un momento, en esas páginas de su autobiografía, en donde Sacks habla del transcurso de sus clases en Oxford y nos cuenta lo siguiente. Aunque yo no iba a licenciarme en psicología, a veces asistía a alguna clase de ese departamento. Fue allí donde vi a J.J. Gibson, un atrevido teórico y experimentador de psicología visual, profesor en Cornell que pasaba en Oxford su año sabático. Gibson había publicado hacía poco su primer libro, La percepción del mundo visual, y le encantaba dejarnos experimentar con gafas especiales que invertían, en un ojo o en ambos, lo que veíamos normalmente. Nada era más extraño que ver el mundo al revés, y sin embargo, con los días, el cerebro se adaptaba y reorientaba su mundo visual, que entonces volvía a aparecer cabeza abajo cuando uno se quitaba las gafas. También me fascinaban las ilusiones visuales, me demostraban que la comprensión intelectual, la intuición e incluso el sentido común nada podían contra la fuerza de las distorsiones perceptivas. Las gafas de inversión de Gibson mostraban el poder de la mente a la hora de rectificar las distorsiones ópticas, mientras que las ilusiones visuales demostraban la incapacidad de la mente para corregir las distorsiones perceptivas. Bueno, aquí en este texto que acabamos de leer, Sacks introduce, en este capítulo de su autobiografía, estos cortos párrafos sobre Gibson y en realidad no comenta más sobre él, simplemente comenta este párrafo pues de alguna manera para decir que estuvo en contacto con esta persona, ¿no? Que fue coetáneo y él pues pudo asistir a alguna de sus clases. Y he querido introducir a este científico en el título de este episodio, pues ya digo, porque voy a centrarme de alguna manera la idea es centrarme realmente en la percepción visual. Va a ser un primer contacto con esta materia y, por lo tanto será una introducción. Pero es que es cierto que he hablado mucho de Sacks y de su predilección por este tema en episodios anteriores y ahora creo que
bueno, una vez que aparece en su autobiografía en aquellos años de Oxford, a través de este pequeño texto que he leído, pues entonces considero que es el momento de hacerlo. Además de esto, coincide que justamente yo me he examinado en junio de una asignatura que trata precisamente de eso, de la psicología de la percepción visual. Así que mejor que vamos, parece que se alinean, ¿no? Todos los astros, desde mi punto de vista, pues para poder abarcar ahora bueno, el concepto de la percepción visual, ¿no? Al menos desde una base, desde una orientación pues más introductoria. Como dije en el episodio anterior, pues salí bien parado de los exámenes y bueno, por tanto de este también, pero no con la nota que me hubiera gustado. Supongo que si estáis algunos compañeros o compañeras de la universidad escuchándome, bueno, pues no siempre parece que nos salen los exámenes como nos apetece, ¿no? Casi, como nos gustaría, o no casi siempre. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el control, las cosas bajo control, ¿no? Continuamente, eso está claro. Y bueno, antes de entrar de lleno en el episodio, quiero realmente dedicárselo a dos escuchantes de este podcast, que son Isa y Miguel, que en algunos episodios anteriores dejaron preguntas sobre la percepción visual y les respondí, pues bueno, como pude dentro de lo limitado que es expresarse a través de la aplicación del podcast. Estoy seguro de que no podré resolver todas sus inquietudes en este episodio, pero espero que al menos pues les guste y como espero que bueno, que también te resulte a ti interesante, ¿no? Antes de meterme de lleno con el tema, que ya digo que no ha sido fácil de sintetizar por la extensión del tema y la complejidad, quiero agradecer, aunque seguramente este episodio no llegue nunca a sus oídos, al profesor Antonio Prieto Lara, del Centro Jacinto Verdaguer de la UNED en Madrid, por haberme hecho disfrutar tanto estos meses con sus clases grabadas de percepción visual. Es cierto que yo no habré visto a Gibson nunca dar clases como Sachs, pero bueno, tampoco he tenido amigos becados que hayan sido eminencias después, pero es cierto que algunos de mis profesores y mis mejores amigos, pues bueno, trascienden muy mucho, aunque sea en lo local, ¿no? En su rango de acción, pues con la misma luz con la que lo hacen pues los que parecen que están destinados a cierta grandeza. El caso es que en la UNED, donde yo estudio el grado de psicología, pues bueno, por definición es una universidad a distancia, así que todo es distante, y más en estos tiempos de pandemia. Pero basta con dar con un buen profesor a través de unas clases, aunque sean grabadas, pues para sentirte acompañado, ¿no? Y sobre todo, pues en mi caso, si estás muy lejos, ¿no? En África, pues, como yo estoy ahora, ¿no? Y como estuve mientras estuve preparando estos meses atrás esta asignatura junto a otras. Y bueno, pues así he sentido yo, bueno, las clases de Antonio Prieto, ¿no? Me he sentido muy, muy acompañado. Las he considerado realmente clases magistrales. Creo que es un profesor que se las arregló pues para explicar y coser muy bien los temas del temario, excelentemente, a mí, desde mi punto de vista, y bueno, al mismo tiempo que hacía un precioso bordado, ¿no? Con estupendas reseñas históricas. Y cómo no, pues nos habló de J.J. Gibson, el mismo Gibson que Oliver Sacks, bueno, pues consiguió escuchar y atender a sus clases de psicología, ¿no? Porque esta es otra. En Oxford, en otras épocas, no lo sé, pero bueno, parece ser que podías entrar libremente en clases que no pertenecían a tus estudios o a tu especialidad. Yo, mientras estudié ingeniería, bueno, yo asistía a poca clase porque era un estudiante regular, tomaba apuntes o los pedía sobre todo, y yo estudiaba por las noches. Pero no sé, no me imaginaba metiéndome en otras facultades y atendiendo a otras clases, ¿no? Sin haber sido detectado como un intruso, no lo sé. Se ve que en Oxford, en aquella época, no sé si todavía,
pues se podía asistir, supongo que serían grandes aularios, y uno pues se podía entrar y asistir a una clase que no fuese la suya, sin que no estuviese matriculado, simplemente porque le interesase, no lo sé. Bueno, ¿y quién es quién era J.J. Gibson, ¿no? Gibson nació en el 904, a principios del siglo pasado, y murió en el 1979, y fue un psicólogo norteamericano, si no me equivoco, considerado como uno de los mayores expertos en percepción visual. Él desarrolló la teoría de la percepción directa, también conocida como la teoría ecológica de la percepción, y Gibson no pensaba que el fundamento de la teoría perceptiva estuviera en la estructura del organismo, sino en el estudio del medio ambiente en el que el organismo está inmerso. Esto lo veremos un poquito mejor, lo aclararemos un poquito mejor enseguida. Así que esto dicho así puede que no signifique mucho para ti si es que no estás familiarizada con la percepción visual. Por eso, como no sé quién escucha estos episodios, pues bueno, voy a ver si puedo hacer un ejercicio de síntesis, ¿no? Para en algo más de media hora, en 45 minutos, pues aclarar, ¿no? Aclarar al menos las ideas principales de la percepción visual. Para que tengamos, para que tengamos una idea, por un lado, de cómo ve el ojo, qué es lo que ocurre en el ojo, y también para que conozcamos las diferentes corrientes que trataron esta disciplina, o sea, los diferentes puntos de vista desde los que se estudió esta disciplina, pues para ver también en qué lugar luego situamos a Gibson, ¿no? Gibson como referencia, como parte del título de este episodio y como referente en esas páginas de la biografía de Sachs dentro de su periodo de Oxford, que al fin y al cabo es quien manda aquí, ¿no? Sachs, seguimos su estela, seguimos su hilo, ¿no? Aunque nos desviemos y toquemos, desarrollemos cosas relacionadas con la neuropsicología, a la par que él nos las va presentando. Y bueno, pues para llegar a entender mejor esto del reconocimiento de la percepción visual, y en concreto pues del reconocimiento visual de esas caras, ¿no? de las que nos habla Sachs al principio del episodio, pues vamos a hacer un pequeño esfuerzo de síntesis, a ver qué tal sale. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, que vamos por partes. Pues vamos a ver si podemos ver esta introducción a la percepción visual en 3 partes, con lo cual vamos a empezar con la primera parte, a la que le vamos a titular simplemente el ojo. Vamos a entrar por la parte frontal del ojo y vamos a ver qué ocurre en ese camino hasta que podemos ver el mundo como lo vemos, ¿no? Entonces vamos a hacer esta parte, pues básicamente vamos a centrarnos en la fisiología del ojo y en algunos aspectos que tienen mucho que ver con ella. El otro día, en otro episodio, en el anterior o en el antepenúltimo, creo, habíamos hecho un viaje muy, muy cortito, muy relámpago sobre el oído. Y bueno, yo usé una metáfora, un símil, diciendo que ese viaje que hace el sonido a través del oído y al final llega al nervio auditivo y podemos entender, digamos, el sonido con nuestro cerebro, pues era un viaje al centro de la Tierra, ¿no? Aquello fue el símil. ¿Por qué? Pues porque básicamente atravesábamos 3 espacios bien definidos, ¿no? Tres habitaciones, ¿no? El oído externo, luego pasábamos al oído medio y luego pasábamos al oído interno, que era muchísimo más complejo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el ojo, ¿no? El ojo es de otra manera, el ojo es más fácil, es menos fácil. Bueno, pues el ojo también tiene un recorrido muy interesante, muy complejo
y nosotros nos vamos a tener que quedar vamos a tener que hacer un vuelo, ¿no? a vista de pájaro, porque la complejidad del ojo pues implicaría pues hablar muchas horas y no tenemos las herramientas ni un podcast es la mejor manera o la mejor vía pues para explicar algo, ¿no? Sobre todo si es algo complejo y sin tener un soporte, ¿no? Un soporte visual, una pizarra, un ordenador, etcétera, etcétera, algo que podamos observar. Entonces, el órgano de la visión, el órgano de la visión, pues evidentemente es el ojo, conocido como el ojo, pero bueno, en realidad sería el globo ocular, ¿no? Que está situada en la cavidad orbitaria, o sea, en ese agujerito que tenemos si nos sacamos el ojo, y que se dedica a captar la luz. Muy bien. ¿Qué es la luz? La luz es una radiación electromagnética. Y tiene una longitud de onda, tiene una banda de longitudes de onda, que en el espectro visible, o sea, el espectro que es capaz de ser visto por el ojo humano, pues esta longitud de onda va entre los 400 y los 700 nanómetros. La longitud de onda se asocia a los diferentes colores del espectro. Y vamos a imaginar que de las radiaciones solares, de la radiación que nos llega del Sol, pues solamente son visibles para nosotros aquellas que están entre los 400 y los 700 nanómetros. Para nosotros y para la mayoría de los organismos, ¿no? que han desarrollado receptores sensibles a la luz, ¿no? Hay organismos, hay animales que ven mejor o que ven distinto a unas longitudes de onda, pero más o menos, los que han desarrollado ojos parecidos a los nuestros, pues se mueven más o menos en esa longitud de onda. Aunque ya digo que hay unos animales que ven mejor que otros en distintas longitudes de onda. Concretamente, pues hay la longitud de onda, hemos dicho, de 400 a 700. Por los 400 tendríamos, o sea, por las longitudes de onda más bajas tendríamos los colores azulados, por las medias los colores verdes, amarillos, y en las longitudes de onda de 650, 700, 750, pues serían las luces naranjas y rojas, ¿no? A partir de 750 entramos en el espectro infrarrojo, que ya no lo vemos, de la misma manera que por debajo de los 400, que hemos dicho que sería la azul, ¿no? 450, 400, pues por debajo de los 400 entramos en la ultravioleta, que tampoco es capaz de ser captada por el ojo humano. Vamos a recorrer el camino del ojo de forma simplificada. En primer lugar, vamos a imaginar que observamos un ojo de frente y lo vamos a atravesar como si le metiésemos una aguja hasta el fondo. Ya se queda mucha grima, pero vamos a imaginar que es así. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con la córnea, que es una membrana transparente que permite pues el paso de la luz. Seguidamente está el iris, que es una membrana que tiene fibras musculares, que son lisas y circulares y radiales, y permiten el cambio de tamaño de la pupila, ¿no? Pues para adecuarlo a la cantidad de luz que exista en el entorno, ¿no? En ese momento. El color del iris varía de unas personas a otras y depende de la cantidad de melanina que se deposita en sus fibras. Así que si hay poca pigmentación, pues los ojos serán azules. Si hay un poco más de pigmentación, los ojos pues serán verdes o marrones. Y en el caso de máxima pigmentación, pues los ojos serán negros. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues a continuación se encuentra el cristalino, que es una lente que permite dirigir los rayos de luz hacia la retina. Y la retina se encontrará luego ya al fondo del ojo, ¿vale? Entonces este cristalino puede variar su forma, y de hecho varía su forma, pues para poder enfocar a diferentes distancias más cortas, distancias más largas. Todo esto es más complejo, hay una serie de músculos que ayudan a hacer esto y que hacen su función, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Hemos dicho que está el cristalino y más al fondo está la retina.
Bueno, pues entre el cristalino y la retina está algo que llamamos el humor vítreo, con V. Bueno, es una sustancia gelatinosa y digamos que es lo que rellena al ojo, lo que le da consistencia al ojo, lo que le da al ojo esa forma redondeada. ¿Vale? Si nos acordamos de estas películas macabras en las que un ojo se cae al suelo y lo pisan con el pie y sale ahí, se espachurra. El verbo espachurrar existe, no sé si existe, pero bueno, se destroza, pues esa masa viscosa sería el humor vítreo, pues como he dicho, que rellena el ojo dándole pues esa forma redondeada. Además, el humor vítreo sujeta la retina que ya está al fondo, impidiendo pues que ésta se desprenda y permitiendo que también permanezca en contacto con la siguiente capa que tiene la retina después, que es la coroides, que es una capa básicamente que le soporta, que le da a la retina, pues como dijéramos, sustento y alimento, ¿no? Y bueno, pues ya hemos llegado al fondo del ojo. En este fondo del ojo observamos, hay una parte central de la retina que se llama mácula, y en su parte central está la fóvea, donde se encuentran una serie de receptores sensoriales, ¿vale? O sea, unas células, unos receptores sensoriales denominados conos, que se llaman conos, y que proporcionan la sensación de color y son muy sensibles a la luz, ¿no? Y proporcionan la mayor agudeza visual. Y en la zona periférica de la retina, pues hay otros receptores que serían como los hermanos de los conos, los hermanos están los conos y estos se llaman bastones, que son unas células sensoriales que en este caso son muy sensibles al movimiento y a la luz tenue, ¿vale? A la presencia de poca luz. Estos receptores, tanto los conos como los bastones, hacen sinapsis, o sea, hacen conexiones con unas neuronas que se llaman bipolares. Y a su vez estas neuronas conectan o hacen sinapsis con unas células que se llaman ganglionares. Bueno, pues los axones, o sea, la salida de información de estas células ganglionares, dijimos en el episodio pasado o en el anterior que los axones es como una especie de alambrito que pertenece a la célula o a la neurona, ¿vale? Si hablamos de neuronas, que por donde pasa la información hacia otra neurona, bueno, pues estas células ganglionares, sus axones, o sea, sus salidas de información, van a constituir, digamos que se unen y constituyen lo que ya se llama el nervio óptico. Y a partir de aquí hemos terminado en el ojo y realmente podemos decir que hemos entrado, vamos a decirlo de esta manera, en el cerebro. No podemos entrar en más detalles, pero pues de esta manera un poquito burda, pues el ojo se ha terminado y ahora estamos en el cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro? Bueno, pues este nervio óptico llega a un lugar que se llama quiasma óptico y que es una especie de cruce de caminos de carreteras, ¿no? En donde se produce realmente un entrecruzamiento de las fibras de las fibras ópticas, de estos nervios ópticos, de ambos ojos. O sea, el de un ojo derecho iría, en este cruce de caminos, iría hacia la zona izquierda del cerebro y el del ojo izquierdo iría hacia la zona derecha del cerebro. Esto es más complicado, no es así exactamente. Además, esto tiene una explicación biológica, entre otras cosas, tiene que ver con la respuesta que damos o dan los animales para poder escapar de las presas. Si en algún momento Sachs trata esto o vemos que trata esto en alguno de sus libros, lo entraremos más en detalle, pero no podemos ir más allá, ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando en el cerebro. De aquí pasamos a una zona que se llama el núcleo geniculado lateral del tálamo. Lo repito, el núcleo geniculado lateral del tálamo. O sea que llegamos al tálamo, ¿vale? Que se encuentra en el tronco cerebral, si ahora mismo no me pierdo, la parte superior del tronco cerebral, y
Y ahí hay una zona, hay muchos núcleos. El tálamo es, bueno, pues si el quiasma óptico era un cruce de caminos, el tálamo es una central no sé, una gran central de información, ¿no? Y aquí en el tálamo pues hay un lugar que se llama núcleo geniculado lateral. Bueno, pues ahí llegan. Y no solamente llegan las fibras de la retina, ¿vale?, a través de este nervio óptico, sino que también en el núcleo geniculado lateral del tálamo recibe información pues de muchas otras fuentes, tanto del córtex cerebral como del propio tallo cerebral, ¿no? Y bueno, pues este núcleo geniculado lateral del tálamo recibe mucha información, como he dicho, de muchas fuentes, y a continuación envía su respuesta, después de haber integrado toda esa información, a la corteza visual. O sea, de la corteza cerebral, de la parte más superior, ¿no?, de lo que llamamos los sesos, los famosos sesos, ¿vale? Esa sería la corteza del cerebro. Pues la corteza cerebral contiene varias cortezas, ¿vale?, varias partes, y una de ellas se llama la corteza visual. Bueno, pues esa información acaba en la corteza visual. Esa corteza visual se sitúa en uno de los lóbulos o de las partes en las que dividimos el córtex cerebral, ¿no? Concretamente se sitúa en el lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital es la parte posterior del cerebro, o sea, algo así como lo que puede ocupar tu mano si te la pones por encima de la nuca. O sea, que ahí es donde muere, donde llega toda la información que el ojo ha visto y, bueno, y ha empezado a viajar a través del nervio ocular. Entonces llegamos al lóbulo occipital. Y bueno, este lóbulo pues contiene varias áreas. Lo primero que hace es procesar los estímulos visuales como el brillo, el color, el movimiento, pues eso que procede, como hemos dicho antes, de las retinas, ¿no? Y lo procesa como he dicho, hay varias áreas, pues en las áreas primarias. Luego el lóbulo occipital pues tiene otras áreas, las secundarias, que se dedican a integrar las sensaciones de forma unimodal, o sea, de forma simple, sensaciones de forma simple, para empezar a formar procesos perceptivos. Y por último, lo que hace es una integración que se llama multimodal, no ultimodal, o sea, más compleja, en lo que serían las áreas terciarias. O sea, que nos quedamos con la idea de que en el lóbulo occipital existen tres áreas que van generando, entre comillas, lo que vemos, van recreando lo que vemos hasta llegar al área terciaria, y ahí se produce pues la integración de todo y acabamos viendo el mundo de la manera en la que lo vemos, ¿no? O sea que realmente, bueno, pues estamos hablando de dos cosas, y esto es importante, de la palabra estimulación que se produce en el ojo, pero lo que ya se produce en el cerebro, al final de todo, es la percepción, ¿vale? Estimulación es el ojo, o sea, es el elemento que detecta, como si fuese un termómetro, que lo detecta, pero luego hay que comprender lo que se ha detectado. Y para comprender lo que se ha detectado, para poder observar, o sea, ver el mundo de la manera en la que lo vemos, hace falta todo este proceso. Y este último proceso en concreto de integración de toda la información en las distintas áreas del lóbulo occipital, y acabamos percibiendo, y se percibe en el cerebro. O sea que de alguna manera vemos con el cerebro, evidentemente a través del ojo. Y bueno, y este es el viaje que hace la luz, ¿no? Y que de la luz que ilumina el mundo, que proviene del sol, y bueno, y es con el cerebro con el que reconstruimos este mundo. Pasamos entonces a la parte 2. La parte 2 sobre la percepción visual. Hemos visto la vista de pájaro, como es el transcurso de la luz a través del ojo. Y vamos a ver ahora
vamos a hablar del contexto histórico del estudio de la percepción visual, ¿vale? Las diferentes corrientes de estudio desde donde se ha estudiado y se ha teorizado y se han hecho experimentos para poder explicar cómo percibimos el mundo a través de la visión. Las primeras aproximaciones que hubo a la percepción visual estuvieron basadas en el sentido común o en la reflexión filosófica. Corrientes como el racionalismo, con Descartes como uno de sus máximos exponentes, que defendía pues los factores innatos, ¿no? Que ya veníamos pues con todo, digamos, de serie, con el conocimiento de serie de alguna manera. Luego estaba otra aproximación como el empirismo, ¿no? Pues con Hume, entre otros, como Locke o Locke. Pero menciono Hume porque era un autor que ya hemos comentado que era muy admirado y muy querido por Sachs, que lo leyó hasta el agotamiento en sus bibliotecas favoritas. Y de hecho, a partir de ahora no voy a mencionar a más autores, salvo a Gibson cuando llegue el momento. Pues hay decenas de ellos y al final sería un batiburrillo de nombres que no vienen a cuenta, pero evidentemente en este transcurso o en esta travesía sobre la historia o la evolución del estudio de la percepción visual, pues hay muchísimos autores, ¿no? Queda, que es parece hasta sacrilegio saltárselos, pero no se puede hacer de otra manera porque si no el episodio sería muy largo. Entonces, el empirismo con Locke o con Hume, ¿no? Al contrario que los racionalistas, pues nunca estuvieron convencidos de que el conocimiento cierto fuera posible. Ellos decían que no había ideas innatas y que el conocimiento proviene de la experiencia. A través de esta, por tanto, pues tendríamos las sensaciones, y estas sensaciones serían los elementos irreductibles del conocimiento, ¿no? Serían como los elementos básicos del conocimiento. Así que en el empirismo ya parece que hay un germen de lo que será el conocimiento que vendría acto seguido sobre la fisiología de los sentidos, ¿no? Y entonces a partir de aquí se empieza a distinguir entre dos palabras, ¿no? Entre la palabra sensación y la percepción, ¿no? ¿Es lo mismo la sensación de algo? ¿Es lo mismo una sensación que una percepción? Pues parece ser que no, que la percepción es algo más que la sensación, aunque evidentemente la percepción depende de las sensaciones. Por ejemplo, la percepción contiene elementos que no están presentes en la sensación. Uno de ellos es la concepción del objeto, ¿no? Una categorización del objeto. Y otro aspecto que contiene la percepción y no contiene la sensación es la convicción de la existencia de ese objeto, ¿no? Por así decirlo, ya es algo que es mental, ¿no? Estamos introduciendo algo mental o elementos mentalistas, si se puede decir así, en la percepción, pero no en la sensación. Pues después de estas aproximaciones, digamos, más o menos filosófica, aparece la teoría clásica de la percepción. Aquí, como he dicho, es una pena, pero vamos a evitar decir los nombres, porque además se formuló la teoría clásica por fulanito de tal, la reelaboró otra persona, luego se volvió a reformular de otra manera y pues los nombres, si no estás estudiando esta asignatura, pues no hace falta, ¿no? De momento pues hablar de ellos. Si en algún momento, vuelvo a repetir, Sachs lo saca en alguno de sus textos y que tenemos que indagar y profundizar más, pues hablaremos de ellos. Entonces, en la teoría clásica, la sensación es la unidad de análisis y se le atribuía, pues, valga la redundancia, atributos, ¿no? Como la cualidad o la intensidad. Así que las sensaciones en realidad responden o corresponden a los 5 sentidos, ¿no? Al tacto, al olfato, al gusto.
y todos estos pues tienen una cualidad, una duración y una intensidad. O sea, si olemos, bueno, pues hay una cualidad. Si el olor es agradable o el olor es desagradable, hay una duración, lo que pueda durar un olor que estemos oliendo, y una intensidad, si es más fuerte o menos fuerte. Y bueno, pues la teoría clásica nos dice o nos decía que reconstruíamos el mundo a través de procesos de introspección, o sea, de procesos mentales, ¿no? Introduce elementos mentalistas, evidentemente, a partir de imágenes en 2 dimensiones que están en la retina y que, porque es cierto que el mundo que vemos está en 3 dimensiones, pero claro, cuando lo observamos con nuestros ojos, lo que se imprime en la retina es una imagen de 2 dimensiones. Y luego, sin embargo, nosotros lo vemos en 3 dimensiones. Bueno, pues esto, luego, este proceso de convertirlo en 3 dimensiones es lo que hace esa información que sale de la retina y atraviesa el cerebro, y el córtex visual lo maneja toda esa información, unimodal, multimodal, la integra y recrea el mundo. ¿De acuerdo? El caso es que esta teoría clásica ya tenía rasgos, había ahí una génesis, ¿no? de lo que sería luego la corriente cognitivista, el cognitivismo, que llegaría más tarde, pero que todavía en esa época pues estaba, digamos que se estaba en pañales, ¿no? Pues para poder explicar esto de forma más contundente, que ya sí se podría hacer desde la corriente cognitivista, ¿no? Que comentaremos ahora. Bueno, pues después de esta teoría clásica tendríamos que hablar de la teoría de la Gestalt o de la Gestalt, que surge pues a primera mitad del siglo XX en Alemania, y que es una perspectiva racionalista y que, bueno, rechaza esa introspección de la que nos venía hablando la teoría clásica hace un momento, y la sustituye la introspección pues por aspectos fenomenológicos, es decir, asume que los datos de la conciencia, tal como aparecen de forma... O sea, asume que los datos de la conciencia pues aparecen de forma inmediata en la misma y no son un proceso de recreación mental, ¿no? Que nosotros elaboramos. Por lo tanto, la Gestalt defiende que nos centramos en las totalidades de las cosas y no en los elementos que la componen para luego recrear la totalidad. Para entenderlo mejor, la Gestalt dice, o es de la Gestalt esa frase que dice que el todo es diferente a las sumas de las partes, ¿no? Diciendo pues eso, que percibimos siempre la interpretación más simple de lo que vemos. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos un triángulo, por ejemplo, me da igual, equilátero, pues vemos un triángulo. Si a ese triángulo le quitamos los vértices, no solamente el puntito, sino el puntito de cada vértice y un trocito de segmento de cada lado, al fin y al cabo, realmente, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, si yo veo eso, ¿qué veo? Veo que hay 3 líneas, bueno, que están, por ejemplo, una está en horizontal, la de abajo, y las otras 2 están inclinadas, pero no se forma el triángulo. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nos preguntan qué hay ahí, nosotros decimos, pues veo un triángulo, ¿vale? Vemos o percibimos o interpretamos lo más simple, ¿de acuerdo? Y lo más simple es que rellenamos esos huecos de alguna manera y vemos un triángulo, y no 3 segmentos aislados, ¿vale? Algo así diría la Gestalt. Después de la Gestalt, pues bueno, tendríamos que hablar del conductismo, que fue otra gran corriente, una corriente de gran influencia en la psicología, sobre todo en la psicología del aprendizaje. Pero aunque no aportó demasiado a la psicología de la percepción visual, lo que sí aportó fue rigor a la hora de experimentar. O sea, aportó precisión en las mediciones y en el lenguaje usado pues, para explicar lo experimentado. Y bueno, según el conductismo, pues no había una mediación mental, ¿no? El conductismo, de alguna manera, pues es una corriente un poquito... ¿cómo diríamos?
radical, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, para el conductismo no hay una mediación mental, sino que es el ambiente el que actúa sobre el comportamiento. Algo así como, da igual lo que pensemos, es el ambiente lo que actúa sobre el comportamiento. Entonces, a pesar de que, bueno, pues tiene como característica esta, digamos, entre comillas, radicalidad, sí que aportó por querer aproximarse lo máximo posible a la verdadera ciencia, pues aportó ese rigor, ¿no? En las mediciones, en la observación, en la metodología, y bueno, fue su gran aporte, ¿no? Y entonces, pues, después de haber visto la Gestalt o la Gestalt y el conductismo, pues aparece la teoría de la percepción directa. Y aquí aparece esa persona, J.J. Gibson, que Sachs, bueno, pues acabó conociendo en sus charlas o en sus clases en Oxford. Esta teoría fue elaborada durante muchos años y bueno, pues como nos dice Sachs, Gibson por aquel entonces había escrito su primer libro, La percepción del mundo visual, y Gibson estuvo muy influenciado por la Gestalt y por el conductismo, evidentemente, bueno, pues porque eran las corrientes de su época, ¿no? De la Gestalt tomó la idea de que nos centramos en las totalidades, no aceptó todo de la Gestalt, no aceptó todo del conductismo, sino que tomó cosas de cada uno de ellos. Como decía, de la Gestalt tomó la idea de que nos centramos en las totalidades, justo lo contrario que decía la teoría clásica, ¿no? Que decía que descomponíamos la totalidad en partes y luego la reconstruíamos, etcétera, etcétera. Y del conductismo, bueno, él se quedó con la influencia de lo ambiental. Así que la teoría de la percepción de Gibson, pues también se lo conoce como teoría ecológica, ¿no? Y en la que explica que el fundamento de la percepción pues que el fundamento de la percepción está en el estudio del medio ambiente, como dijimos antes, ¿no? Cuando hablamos un poquito de Gibson, en donde se desenvuelve la persona y no en la estructura de la persona, del organismo. Según Gibson, la percepción cotidiana es una percepción dinámica. O sea, por ejemplo, la percepción a través de la vista, de los ojos, es una percepción dinámica que cambia a medida que el observador se mueve con respecto a la escena total en la que está desenvolviéndose, ¿no? Y eso es lo que hay que estudiar según él, porque toda la información está en la estimulación, o sea, en los receptores visuales. Toda la información que necesitamos para reconstruir el mundo está en los receptores visuales, o sea, en el ojo. Y el observador no aporta información alguna. Al contrario de la teoría clásica que decía que, bueno, que la persona lo que hacía era mentalmente recomponer la escena, ¿no? Entonces Gibson se limita a decirnos que captamos la información bueno, a través de lo que el medio ambiente nos proporciona o a través de cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente. Por lo tanto, anula toda reconstrucción interna, o sea, que anula todo aspecto mentalista, ¿no? en ese sentido. Bueno, creo que haya quedado un poquito más claro lo que decía Gibson. Quizá en estos días o en nuestra época esto no parezca muy revolucionario porque sabemos mucho más hoy a través de las resonancias magnéticas, de ensayos, de la ciencia, ¿no? de la imagen, de las imágenes del cerebro, y sabemos mucho más. Pero evidentemente Gibson, aunque parecía o nos puede parecer radical, y eso es así hoy en día, pues fue muy importante todo lo que planteó, ¿no? Frente a la teoría clásica, por ejemplo, ¿no? Que trataba la luz en términos de rayo de luz, ¿no? Para la teoría clásica la luz era un rayo, que sería algo así como la analogía entre el ojo y la cámara de la foto, y no en términos de onda corpúsculo, ¿no? Así que Gibson introduce términos, conceptos y un debate que fue muy fructífero y muy necesario, y bueno, pues que Sachs tuvo la oportunidad de observarlo, ¿no? Pero vamos a dejar a Gibson y vamos a entrar en la segunda mitad del siglo XX, en la psicología cognitiva. Esta psicología pues ya está interesada por el estudio de los procesos mentales y viene promovida por la analogía del ordenador.
O sea, el ordenador, la construcción del ordenador ayuda y es necesaria que la psicología cognitiva nazca, no es que naciese, porque de alguna manera en la teoría clásica ya había algo de esta psicología cognitiva, sino de que se pudiese finalmente expresar, ¿no? Entonces está la psicología cognitiva, segunda mitad del siglo XX, se opone a ese conductismo y a Gibson en cuanto a lo que se refiere al input, ¿no? A la señal que entra en el ojo, ¿no? Diciendo la psicología cognitiva que esa señal pasa por un proceso mental, para generar un output, o sea, una salida. Por lo tanto, ahí se produce una recreación de lo visto más allá de la mera impresión que se genera en los ojos. Por lo tanto, de alguna manera estamos retomando la teoría clásica, pero ahora ya podemos explicar mejor los procesos mentales. ¿Por qué? Pues porque contamos con la metáfora del ordenador y podemos representar, digamos, los sistemas usando pues diagramas de flujo que no son otras cosas más que, bueno, pues simplemente unas flechas que entran o en serie o en paralelo sobre una caja, ¿vale? Un diagramita que hacemos y a partir de ahí pues salen una serie de flechas de esas cajas y esto nos da una idea de que dentro de esas cajas ocurre algo, ¿no? Ocurre algo y podría ser, bueno, pues digamos, ciertos cálculos que el ordenador puede hacer. Por lo tanto, el input, lo que entra, pues no tiene mucho o nada que ver con los productos de salida, ¿no? Pero esto se va haciendo cada vez más complejo y pasamos de esa psicología cognitiva, digamos, más o menos básica, al computacionismo. Y podemos considerar el computacionismo como la madurez teórica del procesamiento de la información. Ya no solamente son entradas y salidas de estos bloques para entender de forma conceptual que hay una transformación, sino que realmente ahora hay operaciones muy complejas, no solamente cosas básicas, sino operaciones muy complejas. Y esta aproximación realmente es de mucho, llega a ser de muy gran valor, ¿no? En la investigación de los procesos perceptivos. Y vamos a terminar este repaso, digamos, a las corrientes, a las diferentes corrientes desde donde se estudió la percepción visual, hablando del conexionismo, ¿no? Que surge en los años 80 y que pretende aproximar esta misma teoría de los procesos cognitivos, ¿no? La psicología cognitiva y después con el computacionismo, pues lo que hace es que pretende aproximar esto ya no a la metáfora del ordenador, sino a la metáfora o a la psicología del cerebro, ¿no? Pues desde que se conoce que el cerebro está formado por redes neuronales. Así que ya no son bloques, como decíamos antes, o como acabamos de decir, que procesan la información y hay cálculos, sino que hay una red neuronal que está compuesta por un conjunto de unidades pues, elementales de procesamiento que serían parecidas a las neuronas del cerebro y que están conectadas entre sí pues, de una forma determinada. Es importante decir que las conexiones entre estas unidades de la red pues pueden tener distinta fuerza, se pueden conectar unas con otras. Si las unidades, si unas se usan más, se refuerzan y tienen una preponderancia mayor que otras que no se usen tanto y acaban en desuso, ¿vale? Existe una analogía con lo que ocurre con nuestras redes neuronales, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay conexiones entre las redes que son excitatorias y otras que son inhibitorias. O sea, excitatorias quiere decir que la señal que sale de esa red neuronal puede excitar a otra red que está al lado, pero puede haber señales que salen no para excitar a la red que está al lado, sino para inhibirla, ¿vale? Y de aquí pues salen las distintas reglas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Es algo impresionante, muy interesante. Entonces, todas estas aproximaciones teóricas, ¿no? Que se van que van evolucionando y que van explicando cada una desde su punto de vista, pues van explicando cada vez un poquito mejor qué es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Es como si fuesen modelos
que se van haciendo más complejos y acaban explicando mejor qué es lo que ocurre en nuestro caso con la percepción visual y qué ocurre con la manera en la que reconstruimos el mundo, ¿no? Y bueno, esta es la pasada que yo quería hacer sobre el punto 2, que es el contexto histórico. Así que tómate un respiro, que pasamos a la tercera y última parte. Tercera parte. Las fases del proceso perceptivo. Vamos a ver. La precisión de la visión, esto es importante, es un requisito indispensable para la supervivencia del organismo. Por eso ha evolucionado hasta como la conocemos ahora. Pero esto no quiere decir que la visión sea infalible. A veces nos engaña. Y por eso las ilusiones ópticas son un tema muy importante y también muy jugoso en cualquier teoría de la percepción, ¿no? En cualquiera de las que hemos visto justo ahora mismo. Sin embargo, las ilusiones, digamos, estos fallos perceptivos o esos fallos, o ese cerebro que nos engaña, ¿vale? Que no constituyen la norma, evidentemente, si no viviríamos engañados en el mundo con respecto a lo que vemos. No constituyen la norma, sino que constituyen evidentemente la excepción, ¿no? Normalmente la visión proporciona al organismo una información lo suficientemente precisa para que nos desenvolvamos eficazmente en el mundo. Si no, pues ya nos habríamos extinguido y hubiéramos quizá desarrollado otras cualidades para ver, como han hecho los murciélagos, por ejemplo, no lo sé. O viviríamos en cuevas y de noche saldríamos, no lo sé. Entonces, la precisión en la visión, en nuestra visión, pues evidentemente es muy importante y ha evolucionado hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Si te acuerdas del pequeño texto que hemos leído de Sachs, cuando hablaba de Gibson, él nos comentaba que a él le encantaba jugar con aquellas gafas que provocaban ilusiones ópticas y que la percepción, nos dice, podía engañar al cerebro, pero que el cerebro podía también rellenar imprecisiones de la percepción. Y esto es cierto. Hay algo muy curioso, por ejemplo, la estereoscopia. La estereoscopia, pues es ver el mundo en estéreo, ¿no? Digamos, en estéreo no con los oídos, sino en estéreo con los ojos, ¿no? Reconstruir ver las tres dimensiones. Por eso tenemos dos ojos que están separados, no vemos exactamente la misma imagen, sino que hay un desplazamiento, y podemos construir la tridimensionalidad, ¿no? Esa sensación de fondo, ¿no? Que vemos. ¿Qué ocurre? Que el cerebro, el sistema visual humano tiene un montón de claves para poder construir la tridimensionalidad, ¿no? Y la estereoscopia es una de ellas. Entonces, si por ejemplo perdemos y decimos que necesitamos dos ojos para ver las tres dimensiones, eso es cierto, pero también es falso, porque si perdemos un ojo, con un ojo también vemos en tres dimensiones. Entonces no nos hacen falta dos ojos para ver las tres dimensiones. Con uno se puede ver. ¿Qué ocurre? Que es posible que no se vea tan bien, pero tenemos suficientes claves en la percepción para que se siga viendo tres dimensiones con un solo ojo. ¿Qué ocurre? Con un solo ojo. Pero ¿qué ocurre? Que si vamos eliminando claves, como por ejemplo
las cosas que rodean a un objeto, ya no tenemos referencias, o las rugosidades de los objetos que están al lado. Si vamos perdiendo claves, pues vamos acabando perdiendo referencias y por supuesto acabaremos en un momento dado perdiendo ya esa sensación de tridimensionalidad. Entonces podemos estar viendo algo y por tener un déficit de claves, pues no podemos reconstruir el mundo que está enfrente de nosotros, evidentemente. Entonces esto a Sachs le fascinaba, ¿no? Por eso le encantaba, ¿no? Jugar con esas gafas que había traído Gibson y bueno, y se daba cuenta de que la percepción podía engañar al cerebro, pero también el cerebro podía hacerle sus jugadas a la percepción, ¿no? ¿Y cómo se construye la percepción visual? Esta pregunta es importante. ¿Qué elementos la componen para que podamos ver como vemos, ¿no? Bueno, pues hay varios niveles de percepción. No podemos desarrollarlo todo en este episodio, evidentemente, pero sí los voy a mencionar. Confío, porque tengo que ir releyendo los libros de Sachs, que bueno, llegará el momento en el que el propio Sachs, a través de sus libros, nos ponga en bandeja pues qué parte de la percepción habrá que tratar cuando nos hable de sus casos neurológicos, ¿no? Y como he dicho, pues entonces en ese momento pues desarrollaremos en concreto ese caso neurológico y a ver cómo extraemos pues información, digamos, teórica, pues para darle una explicación, ¿no? Que seguramente nos la proporcione él. Como he dicho, bueno, pues hay varios niveles de procesos dentro del proceso perceptivo y bueno, y realmente todos o casi todos se explican por la mayoría de estas aproximaciones teóricas, ¿no? O influencias teóricas que hemos visto, ¿no? Como la Gestalt, la teoría de Gibson, el conexionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que hay unas aproximaciones que explican las cosas mejor que otras, pero por eso he querido comentarlas, ¿no? Porque toda la teoría sobre la percepción visual y cualquier otra percepción o cualquier otro constructo psicológico, fisiológico, siempre se ha explicado desde unos inicios más primitivos hasta nuestros días, pues de la mejor manera posible con respecto a los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente el proceso perceptivo, ¿no? Y vamos a comentar los 5 puntos más importantes. El proceso perceptivo, o sea, una vez que la información ya ha entrado por el ojo, ha atravesado el cerebro, ha atravesado el quiasma óptico, luego ha entrado al núcleo geniculado del tálamo y llega a la corteza cerebral, ¿no? Como en esa corteza cerebral que hemos dicho que tenía como 3 capas, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues en el proceso perceptivo podemos decir que lo primero es que percibimos el color, ¿vale? Después hay un procesamiento visual inicial que se puede explicar, pues, como acabo de decir, pues las diferentes posturas o corrientes teóricas, y unas pues las explican mejor que otras. Y bueno, pero lo que suelen estar de acuerdo es que bueno, es que lo que ocurre al principio es que la imagen que se ve se organiza en la retina y bueno, y a través de una aproximación más psicofísica que otra cosa, pues entra en juego pues algo como la frecuencia espacial, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con que el procesamiento visual inicial se explica a través de la imagen que queda impregnada en la retina. Luego el siguiente punto sería la tridimensionalidad. Empezamos a construir la tridimensionalidad del mundo que nos rodea. En un cuarto lugar, empezamos a construir la percepción del movimiento. Y luego, por último, la percepción de la forma de las cosas que vemos, ¿no? Y aquí incluimos la organización perceptiva, la detección y la discriminación de las formas. Y por último, ya se produce el reconocimiento visual, ¿eh? Ya se produce el reconocimiento. Fijaos que he dicho en el punto anterior que hay una organización perceptiva, o sea, percibimos cosas y acabamos organizándolas para poder
discriminar, hemos dicho detectar, discriminar y por último reconocimiento visual. No es lo mismo detectar que discriminar que reconocer, ¿vale? Y un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, una célula fotoeléctrica de las que se instalan en las casas para las alarmas, ¿no? Una célula fotoeléctrica detecta, fijaos que estamos con estas palabras, detectar, discriminar y reconocer. Pues una célula fotoeléctrica detecta el movimiento en las casas, pues para evitar los robos, ¿no? Pero detecta el movimiento, no discrimina si el movimiento es el de un gato o el de una persona, ¿de acuerdo? Y tampoco reconoce si es el de una persona, qué persona es, si es el padre de la casa o la madre o el hijo o la hija, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces una célula lo que hace es detectar, no discrimina y no reconoce. ¿Qué ocurre? Que si después de esta célula evidentemente existe un sistema más complejo, un sistema de cámaras con un ordenador central que tiene una base de datos de reconocimiento de caras, pues evidentemente todo ese sistema complejo detectaría, discriminaría y reconocería. Pero claro, ya hace falta una unidad central, hace falta un cerebro, ¿no? Por eso detectaría el ojo, pero la discriminación y el reconocimiento final se haría en todo este proceso que acabamos de comentar. Bueno, y estas son las fases del proceso perceptivo. Con este tercer punto, pues terminamos precisamente con lo que empezamos, o mejor dicho, con este tercer punto, lo que quiero hacer es terminar con lo que empezamos, si os acordáis, con esas palabras de Sachs al principio cuando habla del reconocimiento de caras, ¿no? Cuando comenta en los primeros minutos del episodio, bueno, que él dice que las personas, algo muy importante en las personas es reconocer las caras, y él habla del caso de su padre y de su madre, ¿no? Y con esto quiero terminar el episodio y quería comentarte una cosa. Además, una cosa muy curiosa. No sé si sabes que las caras no se reconocen de la misma manera que se reconocen los objetos. En un principio se pensaba que las caras se reconocían porque se hacía un reconocimiento individual de los componentes de la misma, ¿no? De la cara. O sea, se veía la nariz, se veían los ojos, se veía la barbilla, la boca, y de alguna manera, pues ya reconozco la cara, es la cara de mi amigo Pepito. Pero no es así, ¿no? Sino que lo que ocurre es que se percibe el estímulo de la cara como un todo. Y una de las investigaciones clave que ha llevado a saber esto son los resultados que se obtuvieron sobre el reconocimiento de patrones invertidos. Y lo voy a explicar. Patrones invertidos que muestran una mayor distorsión en el reconocimiento de caras que en el de objetos. Por ejemplo, si observamos la fotografía de una cara, de un rostro, ¿no? De una persona, de un familiar, en la posición recta, pues no hay ninguna dificultad y reconocemos a esa persona, ¿de acuerdo? Si observamos una serie de objetos, no sé, yo qué sé, una esfera, una pirámide, un vaso, una botella y una lámpara, también en posición recta, pues los observamos y no hay ningún problema. Pero si le damos la vuelta a la cara, a la fotografía de esa cara, y la ponemos boca abajo, y le damos la vuelta a los objetos y los ponemos boca abajo, se produce mayor distorsión, ¿vale?, en el reconocimiento de las caras invertidas que en el reconocimiento de esos objetos invertidos. Con lo cual, si reconociésemos las caras por los elementos individuales, ojo, barbilla, ¿vale?, nariz, etcétera, etcétera, pues tendríamos la misma, ¿vale?, tendríamos el mismo grado de dificultad o de distorsión para detectarlos de forma individual que lo hacemos con los objetos. Sin embargo, no es así, se detecta peor. Y bueno, a través de este experimento, bueno, y de otros, pues se llegó a la conclusión de que el reconocimiento de las caras se hace de manera, bueno, como si fuese un todo, ¿no? Como si fuese un estímulo total. Sin embargo, Sachs, al principio del episodio, nos comenta precisamente en ese texto en el que
que hemos traducido, que realmente hay un continuo, ¿no? Un continuo que podría ir, por ejemplo, de mejor a peor, ¿no? Como él dice, hay personas como su padre que reconocía muy bien las caras, pero hay personas pues que las reconoce un poquito peor, y hay personas que tienen realmente dificultades, como al parecer le ocurría a su madre, que no lo hacía muy bien. Pero si ya en ese continuo nos vamos al extremo, al extremo total o casi total, pues hay personas que no reconocen caras. Digamos, el ejemplo paradigmático en Sachs sobre sus libros pues sería la historia del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es una historia, como ya si escuchaste los primeros episodios, que está dentro del libro homónimo, ¿no? Que lleva el mismo título, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que por cierto es una historia que estoy deseando ver en un episodio, pero claro, antes nos hacía falta poder hablar de todo esto para tener esta base, y yo creo que a partir de aquí pues ya lo podremos abordar mejor cuando llegue el momento. Bueno, pues hay estudios neurológicos que han descubierto que hay respuestas muy específicas de neuronas que se encuentran en un lugar del cerebro, concretamente un lugar que se llama el giro fusiforme del córtex interotemporal, un lugar en la cabecita, ¿vale? Donde, las lesiones, si hay lesiones en ese giro fusiforme del hemisferio derecho, pues también hay un giro fusiforme en el hemisferio izquierdo. Bueno, pues si la lesión se produce, lesión que puede ser a través de un accidente o a través de una lesión, pues no sé, cualquier tipo de lesión, de cualquier naturaleza, entonces, si hay lesiones ahí, es cuando se produce esa palabra que nos comentaba Sachs, la prosopagnosia, o sea, la incapacidad para reconocer caras, de la que ya nos habló al principio del episodio. Pero si esa misma lesión del giro fusiforme ocurre en el hemisferio izquierdo, lo que se produce es incapacidad para reconocer no caras, sino objetos, y casi que no afectaría al reconocimiento de las caras. Es increíble, ¿no? O sea, increíble cómo hay cosas que están tan localizadas que parece que que se dedican a eso, ¿no? Como la evolución ha ido generando esas localizaciones que básicamente se dedican a eso, ¿no? Esto no quiere decir que cada parte del cerebro se dedique a una cosa, porque se demostró ya hace tiempo que no era así, pero sí es cierto que hay zonas que están más especializadas en unas cosas que en otras. Yo supongo que filogenéticamente, o sea, es decir, durante los miles de años en el desarrollo de nuestra especie a través del tiempo, hemos desarrollado, pues, y no solo nosotros, ¿no?, sino muchos animales, evidentemente, la necesidad de detectar a los seres o a las personas amigas de las enemigas, ¿no? Pues para estar a salvo, ¿no? Para poder procrear, para poder reconocer en el rostro de la otra persona, pues no sé, la ira o la alegría. Y bueno, pues a mí me parece algo pues maravilloso, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pues estamos hablando de percepción visual, de que las caras se ven de una manera distinta que se ven los objetos, porque seguramente la evolución le ha dado prioridad a eso. Y no me extraña que el joven Oliver se fascinase con todo esto, ¿no? En aquellos primeros años de preparatoria, ¿no? De prepararse para estudiar medicina en Oxford. En fin, a veces me pregunto, ¿no tiene esto más misterio que cualquier cómic de superhéroes? Bueno, los cómics están muy bien, están genial, pero bueno, en aquella época, pues un chaval que provenía de una familia cultivada, de padres médicos, que había aprendido a tocar el piano, que tenía un interés, que había en casa charlas, discusiones sobre medicina, sobre ciencia, pues evidentemente aquello hizo que despertase su curiosidad, aparte de por las motos y por otras muchas cosas, evidentemente, pues porque estuviese pues fascinado por la ciencia, ¿no? De la manera en la que estaba. Bueno, pues ya no me voy a alargar más porque llevamos algo más de una hora. Normalmente los episodios son más cortos, pero yo creo que este episodio necesitaba
de un poquito más de espacio, de tiempo. Y en el próximo episodio vamos a terminar con Oxford. Además, el próximo episodio va a ser el último antes de las vacaciones, digamos, de verano. Y volveremos a retomar el podcast en septiembre, pues supongo que la segunda semana de septiembre o algo así. ¿De acuerdo? Espero que te haya resultado interesante este rato que has pasado, no sé si con tus cascos o sin tus cascos. Y como siempre, exprésate si te apetece a través de esta plataforma o a través de los enlaces o de las redes sociales que pongo en la descripción de este episodio. Y bueno, ya sabes que me puedes encontrar en iVoox. No sé si has accedido a través de iVoox o de otra plataforma de podcast, pero también hay una versión en YouTube. Y no te robo más tiempo, te doy un abrazo express y simplemente te deseo que te cuides mucho y espero que nos paseemos juntos por el próximo episodio. Venga, chao, cuídate, un abrazo.